Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? bien, gracias. Muy bien, ¿qué hacemos? Hoy hacemos un montón de cosas. Mm, ¿Pero dónde te dejaste las aletas? ¿Las aletas? ¿Por qué? ¿No te gusta cómo voy No, vestido? vas de maravilla, por cierto, pero... ¿Por qué he visto que...? Pero esto no es un traje de buceo. No, Tienes razón, es un no, jersey. porque tengo un encuentro especial Ah, entiendo, después y y te me has he vestido. vestido como diabólico, entiendo. Bueno, pero... ¿Qué hacemos hoy? Hacemos, puesto que trataremos de deporte, yo sé que tú eres un gran deportista. Ajá. Así que en esta clase veremos cómo se puede tener un físico como el de Anthony. No, anda ya, tío, ¿qué hacemos? No, no, no es cierto, no es cierto. Hay cantidad de cosas que tenemos que ver muy importantes. Hablaremos de la estructura de las capas de Hmm, Photoshop, las Las que capas. en inglés se llaman levels. No, atención, esos son los niveles, Ah, ¿vale? Recuerda, los que hemos visto hasta ahora son los niveles que corresponden a los levels en inglés. sí, Son los ajustes tonales sobre la imagen. sí. De lo que hablaremos hoy son las capas, que en inglés se les llama layers, Ah, que creo que significa capa, ¿no? Corrígeme si me sí, equivoco. exacto, Y esto exacto. significa que en la misma imagen nosotros podemos poner más capas de píxeles, ¿vale? Vale. Imagínalo más o menos como un sándwich, ¿vale? Hmm, En el que podemos meter más niveles de cosas, digamos, Bien. contenidos distintos entre sí. Ujú. Y veremos cómo la estructura a capas nos permitirá hacer muchas cosas interesantes. Ajustar la imagen de una manera muy potente y realizar verdaderos fotomontajes. Perfecto. Y luego, ya que eres un apasionado de deporte, te enseñaré una serie de ejemplos en los que haremos correcciones y modificaciones de fotos deportivas. Bien. ¿Ok? Yes. ¿Empezamos? Pero Empecemos. ten cuidado de no mojarme, ¿eh? Anda. Entonces, Anthony, como te decía antes, es posible separar los contenidos de nuestra imagen en varios niveles separados. ¿Vale? Esto nos da la ventaja de poder separar el contenido, ¿vale? Poderlo organizar de manera más eficaz y hacer intervenciones solo sobre una parte de la imagen, ¿vale? Vale. Bueno, a ver un segundo. He abierto este archivo donde vemos la estructura de la que te hablaba antes, ¿vale? Para hacer esto vemos la paleta capas. Aquí la saco fuera, de manera que podamos mirarla. Aunque la imagen parece la imagen de siempre con la que trabajamos, aparte del hecho de que no es fotográfica, sino gráfica, bueno, porque no se realizó a partir de una foto, Sí. podemos ver en realidad cómo ha sido compuesta mirando el panel o paleta capas, ¿vale? Como ves, tenemos 4 de estas capas. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Hay una capa llamada fondo, que es este blanco de aquí. Y luego hay estas otras 3 y cada una tiene un elemento que yo he elegido denominar capa 1, capa 2 y capa Vale. 3. En realidad he cometido un error porque siempre es una buena regla la de dar un nombre significativo a las capas. Porque estos nombres los asigna Photoshop en el momento que creamos una nueva capa. ¿Cuál es el problema? Igualmente podría ir bien, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que si tú empiezas a trabajar con una imagen tuya y comienzas a realizar una serie de cambios, a introducir unas cuantas capas, Photoshop da un nombre progresivo, capa 1, capa 2, capa 3. Llegará un momento en el que ya no recordarás qué había en cada capa. Tienes razón. Entonces, si por ejemplo estás haciendo una modificación de la vela de un barco, porque estás trabajando sobre la imagen de una regata, conviene que llames vela a esa capa. Así, cuando la buscas, la encuentras enseguida. Entendido. En este caso, podemos simplemente haciendo un clic en la descripción, en el nombre de la capa, podemos llamarla, por ejemplo, verde. Luego este lo llamamos azul cian. Bueno, llamémoslo azul. ¿Y esto qué es? Decimos magenta. Sí. O lila, ¿cómo quieres llamarlo? Lila. Sí, lila. Vale. Entonces, ya tenemos un nombre significativo que nos permite identificar mejor las varias capas. Y eso no es todo. Bueno, en realidad podemos colocarnos en el interior de una capa, es decir, podemos entrar al interior de una capa y trabajar sobre una capa a la vez. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, haciendo clic en la capa que nos interesa, esta se evidencia y así podemos trabajar sobre la capa en la que estamos. ¿Está bien? Pongamos el caso que quisiéramos desplazar el contenido solo de una capa. Podemos empezar por el verde, lo activamos, lo seleccionamos. Ujú. Entonces, podemos utilizar la herramienta mover, ¿vale? La herramienta mover sirve de hecho para desplazar una parte de imagen al interior de un archivo o a través de más archivos, más documentos. Se puede activar desde la paleta de herramientas, el cuadro de herramientas,
Y como ves, yo empiezo a desplazar el contenido. Si luego paso a la capa azul, entonces esta será la capa activa y la violeta será esta otra de aquí. Aquí no se ve bien, metámosla aquí. Vale. Pero ¿por qué Photoshop nos enseña estas capas? Él en la visualización empieza por la que está más arriba, ¿vale? Y luego, poco a poco, nos enseña las demás que se superponen. Entonces, se debe de decir que hay varios modos para superponer las capas, Sí. ¿vale? Pero hablaremos solo de la manera normal que está indicada aquí. ¿Ves cuántos? ¿Cuántos hay? Pues cada tipo de método producirá efectos distintos. Pero lo que yo quería enseñarte es que puedes cambiar la opacidad de una capa, hacerla no del todo opaca y ligeramente transparente. ¿Ves? De esta manera, reduciendo la opacidad, empieza a verse lo que está por debajo. Esta es pues una característica de las capas. ¿Vale? Puede ser no opacar 100%. Pero también podemos reorganizar la estructura de las capas en el orden. Podemos entonces, por ejemplo, desplazar el verde abajo. ¿Lo ves? De esta manera la primera será la azul. ¿Vale? Y luego posicionarlo de nuevo de esta manera. Bueno, esta es una introducción teórica también. Creo haber sido bastante De breve, hecho, quería pero preguntarte en la práctica para qué sirve. en la práctica tendremos la posibilidad de coger elementos que procedan de imágenes distintas y combinarlos entre sí. ¿Vale? Pues podríamos intervenir solo sobre una parte de la imagen. Bueno, te voy a enseñar Sí. el próximo ejercicio. A ver, Anthony, empecemos con poner en práctica lo que ya hemos visto hace un rato. Yes. Verás que todo te resultará más claro. Aquí está. Esta es una imagen de una regata, ¿vale? No sé si te das cuenta de que hay una dominante levemente azul. Sí. Y tú sabes cómo hacer esta corrección. Hemos visto que podemos eliminar... Utilizamos las curvas. Exacto. Curvas y capas son lo más adecuado para eliminar las dominantes de color. Sí. Vale. La novedad de hoy es que yo haré el ajuste desde el interior de una capa separada. Entonces guardaremos los píxeles de nuestra imagen, tal como son en el original, y a este superpondremos una capa de ajuste. Vale. ¿Vale? Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ir a buscar en el menú capa, nueva capa de ajuste, y hay un listado de todo lo que podemos poner como capa de ajuste o también, mucho más cómodamente, accediendo a la paleta capas, está este botoncito que activa la misma función. Entonces vamos a buscar la capa de las curvas. Ah, aquí están las mismas entradas de antes. Exacto. Entonces, quiero que te des cuenta de una cosa. ¿Qué ha ocurrido? Photoshop ha creado una nueva capa, que es nuestra capa de ajuste. Sí. Entonces, no contiene píxeles, sino las informaciones sobre esta herramienta, que luego se aplicarán a las curvas. Vale. ¿Vale? Entonces, realizamos esta operación. Sí. Eliminamos la dominante. Bueno, debemos movernos al canal del azul e intentar de eliminar esta presencia de azul que hay a su alrededor. Bueno, ¿cómo se hace? Se coge más o menos aquí. Hacemos el ajuste a ojo. Lo ves que si yo arrastro abajo, se aumenta todo, se hace azul. Sí. ¿Ves? Si al revés bajo de este lado, Se ve. lo notas sobre todo en las zonas de la luz baja, de las luces bajas a la sombra, que antes estaban muy coloreadas de azul, ahora son más neutras, ¿vale? Pero también aquí, en la vela que debería ser blanca y en el casco, ves que hay una diferencia, ¿vale? Entonces, decimos que hemos realizado esta corrección y confirmamos. Vale, entonces tenemos a nuestra imagen ajustada. Pero podemos también activar o desactivar la capa de ajuste, ¿lo ves? Pues la corrección puede activarse o desactivarse, ¿bien? La ventaja de todo esto es que quizás ahora, una vez que hemos terminado las obras, nos damos cuenta que queremos hacer otra modificación, ¿vale? Sí. Por ejemplo, decimos, vale, está bien, pero es un poco oscura. En lugar de hacer dos veces el mismo ajuste, podemos volver a abrir el panel curvas. Y ya, como ves, la herramienta guarda el último ajuste que hemos realizado. Sí. Entonces podemos decidir que quizás esa corrección ya no era la correcta y la podemos retocar ya que la tenemos en memoria, o más sencillo aún, seguimos adelante en nuestro trabajo. Entonces, estando aquí en el canal compuesto, vamos un poco a mejorar el tono aclarando un poco la imagen, que se hace más luminosa. ¿Vale? Y esto solo es el principio. Ten presente que todos los retoques profesionales se hacen con este sistema, ¿vale? Porque es posible intervenir de un modo selectivo sobre la imagen y dejar la calidad muy alta.
Bien. Vale, ¿ves este helicóptero aquí? ¿Qué hacemos? ¿Lo Sí, eliminamos? con el, espera, ¿cómo se llama? Tampón de clonar. Bien, bien. Hay unas herramientas de corrección que son el pincel corrector y el tampón de clonar. Pero ya que estamos hablando de la imagen dividida en capas, aquí también yo quiero trabajar en una capa separada. Hmm. Pues guardaré las correcciones separadas de los píxeles de la imagen original. Bien, ¿qué hago ahora? Me pongo sobre el fondo, voy a crear una nueva capa, que es esta de aquí. Mira, apago todas las demás. Esto de aquí significa que es una capa transparente, ¿no? Esta especie de ajedrez representa los píxeles transparentes. Y luego me posiciono sobre capa 1 a la que hemos dicho que deberíamos darle siempre un nombre. Sí. Entonces la podemos llamar corrección. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el helicóptero. Y nos quedamos aquí, en la capa corrección. Estamos en el lugar correcto, ¿ves? Seleccionamos el tampón de clonar, como dijiste, y ves que hay toda una serie de opciones, ¿vale? Hay que tener cuidado en decir a Photoshop dónde tiene que ir a trabajar. Porque ves que aquí hay este menú emergente, nos dice de dónde cojo los píxeles a muestrear. La primera entrada nos dice que los voy a coger solo de la capa actual. Sí. O también podría decir desde la capa actual y la inferior. O también desde todas. Yo diría todas. Así estamos seguros de que él coja los píxeles no importando dónde los encuentre. Bien, hemos seleccionado todas. Ahora podemos clonar. Debemos muestrear en un área que sea de una tonalidad parecida a la del cielo que haya al alrededor. Sí. Vale, entonces quizás esta zona vaya bien. Pero atención que ocurre algo. Mira aquí. Alt, clic. Voy a clonar. Pero como ves hay algún... No es de lo mejor. No es de lo mejor, porque cuando hay las capas de ajuste Ujú. activas, para no tener estos problemas es necesario activar la opción que está aquí, ¿vale? Pues sea de esta manera, se ignoran las capas de ajuste durante la clonación y te voy a enseñar que el resultado seguramente será mejor. Entonces, control Alt Z, Sí. anulamos y ahí vuelve a aparecer el helicóptero. Y entonces hacemos de nuevo la corrección. Y ahora ya no es visible, Bueno, ¿vale? fantástico. Bueno, aquí abajo hay también... ¿Qué es esto? Un escollo, un casco, no se entiende, ¿verdad? No lo sé. Bueno, pero nos molesta. Sí. Lo vamos a eliminar. ¿Qué hacemos? Alt. Vamos a coger el barquito que está aquí y empezamos a dibujar. ¿Te parece? Aquí hemos hecho... Ahora, si hubiésemos realizado la corrección que todavía es inexacta en la misma capa, la única manera de solucionar las cosas sería, como decir, anular lo que hemos hecho y volverlo a hacer. Sí. Pero nosotros ahora tenemos la gran ventaja de que estamos trabajando en una capa separada. ¿Ves? Entonces la imagen original no se ha tocado. Pues, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, así rápidamente podemos coger la herramienta borrador, por ejemplo, y podemos ir eliminando los píxeles en exceso, ya que siempre tenemos al fondo detrás, que es el correcto, ¿ves? Vale, pero se ve todavía ese trocito allá, ahora. Un poco sí. Pues, por ejemplo, podemos hacer una pequeña selección. Cortamos los píxeles, control X, Sí. y los metemos en otra capa separada más. ¿Vale? Están aquí, ¿los ves? Ah, sí. Así los desvinculamos del helicóptero y los llamamos barquitos. Vale. A este punto utilizamos la herramienta mover y nos metemos aquí. Ah, ¿Sí? Luego, claramente, se debe hacer un trabajo más exacto. ¿Ves? También podemos utilizar las teclas y las flechas para mover. Y eliminar lo que no nos interesa.
Aquí está. ¿Bien? Todo esto es posible porque estamos trabajando sobre capas separadas, ¿vale? Entonces podemos hacer independientes las varias selecciones de la imagen. Entonces, recapitulando, hemos podido conservar el fondo así como estaba, el original, entonces lo podemos mirar como estaba al principio. Luego puedo activar una sola capa apagando todas las demás. Pulsando este ojo de aquí, Alt-clic, ¿lo ves? Vale. Activo solo esta es nuestra imagen original, que estaba un poco azul y un poco oscura. Luego hemos puesto los barquitos que están aquí, hemos eliminado el helicóptero y hemos hecho una corrección. ¿Vale? Perfecto. Entonces, Anthony, ¿estás listo? Listísimo. Vamos. Bien, en esta clase te enseñaré cómo realizar unos cambios selectivos solo sobre una área de la imagen. Por ejemplo, podríamos decidir hacer girar un poco mejor estas ruedas, Ah, sí. dar un poco de verf, y luego haremos un poco de barrido digital. Así. Exacto. Luego te enseñaré cómo utilizar el pincel de historia. ¿Estás listo? Listo. Vamos. Bueno, lo primero ver qué es una selección. Decimos que, en lugar de intervenir sobre toda la imagen, intervenimos solo sobre una área. ¿Vale? Ponemos un ejemplo. Estos son los elementos de selección, ¿vale? Cogemos, por ejemplo, la herramienta marco rectangular. Entonces, si arrastramos en la pantalla, vemos esta línea punteada. Vamos a intentar comprender un poco lo que representa. Vale. Vale, cogemos un pincel. Y damos un color. Quizás le damos un color rojo, que es lo más visible. Bueno, si voy a pintar encima de la imagen, ¿ves lo que ocurre? Sí. ¿Qué ha pasado? Con la herramienta de selección rectangular hemos seleccionado y entonces activado solo los píxeles en el interior de este marco. En esta área podemos hacer unas modificaciones y entonces estamos excluyendo todo lo demás. Todo lo demás. Un poco como cuando luego pintas en casa, ¿qué haces? Pintas las paredes y para no ensuciar las ventanas pones, qué sé, una cinta adhesiva. Exacto, sí. La selección es nuestra cinta adhesiva, ¿vale? Vale. Nos evita tener que acabar haciendo daños en zonas que, digamos, queremos dejar tal y como son. Vale. Bueno, entonces, cancelamos. Deseleccionamos. A ver, este es el panel de la selección, ¿vale? Si quieres eliminar una selección, puedes ir a deseleccionar. Pero también se utiliza el teclado Control D. Vale. Bien. En este caso yo tenía pensado cambiar el movimiento de las ruedas, porque han sido paradas por un tiempo muy rápido. Sí. Del obturador. Entonces quisiera antes aislar una rueda y luego hacer la corrección. Entonces, ya que la rueda es redonda, puedo utilizar la herramienta marco elíptico. Bien, ¿cómo se utiliza? Pues mira, arrastrando en diagonal, trazo un círculo que puedo hacer más elíptico, más aplastado, tanto en vertical como en horizontal. Entonces siempre voy arrastrando el ratón. Sin dejar al ratón, si presiono la barra espaciadora, puedo mover mi círculo donde quiera. Entonces, en este caso, podría bien posicionarme en esta zona. Dejar la barra espaciadora. ¿Ves? Y coger el área que me interesa. ¿Qué te parece? Sí. A este punto he seleccionado la parte interior de la rueda a la que quiero aplicar un efecto de movimiento. ¿Dónde lo encuentro? Filtro, desenfocar, desenfoque radial. Sí. Aquí estamos. Bien, es un filtro muy sencillo, ¿vale? Y nos puede dar tanto el efecto de zoom como el efecto de rotación. Aquí debajo puedes ajustar la calidad del efecto. Puede ser muy rápido o al revés de buena calidad o aún mejor. Nosotros siempre tomamos el mejor. Y este factor nos dice simplemente cómo será de fuerte el desenfoque. Sí. ¿Sí? El desenfoque radial. Intentemos guardar este valor. A ver qué es lo que pasa.
A ver qué es lo que pasa, ¿vale? Guau. Deselecciono, control D. Y ya ves la rueda que ha tenido este efecto. Pero aquí hay algo más, Sí, ¿ves? es cierto. El amortiguador no debería girar. Bueno, lo miramos después. Aplicamos la misma corrección también a la rueda trasera. Entonces arrastro, creo el círculo, ¿ves? Barra espaciadora, me desplazo donde quiero, dejo la barra espaciadora. Vale. Ahora puedo ir al menú de antes, filtro, desenfocar, desenfoque radial. O bien, si tengo que utilizar el filtro que utilicé la última vez, puedo ir al menú filtro y ya ves que el último filtro ya está presente aquí, Ah, en el sí. menú. Entonces hago control F, o bien utilizo este valor, ¿vale? Ujú. Control D, entonces tenemos el efecto movimiento sobre las dos ruedas, ¿vale? Tenemos el problema del cárter y del amortiguador. Sí, ¿cómo lo Entonces, hacemos? Entonces, como hemos impostado el trabajo, tenemos este camino posible. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la Ujú. historia? La historia está hecha para volver atrás cuando hemos realizado unas operaciones. Podemos volver atrás de todas las operaciones que hemos realizado, haciendo control alt Z. O hay también una cosa mucho más refinada que se llama pincel de historia. Te enseño cómo funciona. Entonces, estamos aquí de vuelta con el cambio realizado. Y vamos a seleccionar la capa en la que trabajará el pincel, ¿vale? Lo tendrás más claro cuando lo veamos luego. Bien. Pues como ves, hemos realizado los dos desenfoques. Busquémoslos. Este es el primero, ¿ves? Y este es el segundo. Ujú. Entonces, marcamos la impostación del pincel de historia justo antes del desenfoque puro. Ujú. El pincel de historia está aquí. Lo he seleccionado. Vale. Si yo pinto con el pincel de historia, las zonas que pinto se les devolverán a la capa que he seleccionado aquí. Ah. O sea, antes de realizar el desenfoque. Ujú. Pues es justamente lo que nos hacía falta. Si yo voy a pintar aquí, en el cárter, Guau. en el amortiguador, ya está. Solo hemos hecho girar las ruedas. También te había prometido el barrido, ¿te acuerdas? Sí. Vamos siempre en filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Sí. Muy bien. Mira lo que ha pasado. De esta manera podemos seleccionar un ángulo en que hay dirección del movimiento. Podría ser un poco inclinado hacia arriba, recto, como quieras, total. Depende de la dirección que quieras darle al movimiento. Decimos esta vez que queremos tenerlo horizontal. De esta manera puedes aumentar la distancia. ¿Ves? Muy desenfocado, poco desenfocado. ¿Vale? Ahora fijémonos solo sobre el paisaje, digamos. Sí. Y digamos que nos podemos conformar con este barrido mínimo. Tenemos el problema de antes. Sí, de hecho está todo desenfocado. Está todo desenfocado. Pues con el mismo sistema de antes y con un poco más de paciencia, vamos a seleccionar la fuente del pincel de historia antes del desenfoque de movimiento. Y luego nos pasa que entonces, en realidad que esté un poco de movido es simpático, ¿no? En la espalda del motorista, quizás. Esta es una elección que puedes hacer. Se podría también simular que está un poco movido levemente. Eso, en las zonas más grandes, puedes también utilizar un pincel más grande, como puntas. También puedes ir rápidamente. Pero luego debes acordarte de utilizar un pincel pequeño. Aquí volvemos al cárter. Ah, no, lo hemos hecho dos veces. Ahí está. Solo tengo una cosa que decir. ¿Qué cosa? Guau. De verdad. Y esta es nuestra panorámica. Bonita, ¿no? Fantástico, de verdad.
¿Pero a dónde es que debes ir esta noche? No lo entendí. ¿A nadar? No. Nos encontramos con unos amigos para hablar de la próxima temporada. Ah, vaya. Sí, de Carlin. ¿No me invitas nunca? Bueno. Tú también puedes venir. No, yo me quedo aquí y miro al ordenador. Luego hablamos también de... Igual te puedo dar incluso unas clases de... ¿Dices? Sí. Vamos al gimnasio. ¿Por qué? Dices que me hace falta. Va, no, pero igual podría ser una cosa simpática. Igual sí. Anthony, hablando de deporte, Yes. aquí está la foto de la saltadora. Ujú. Y utilizaré esta foto para enseñarte unas cositas. Entonces seguimos hablando de selección. Vale. Bueno, como puedes ver, esta imagen tiene un fondo de un color muy uniforme. Detrás de la chica, que es el agua de la piscina. Supuestamente. Para realizar una selección de este tipo podemos utilizar la varita mágica. Hmm. ¿Vale? Herramienta que decimos que es muy limitada, pero podemos utilizarla para aplicaciones no súper ¿Y profesionales. qué hace? La herramienta varita mágica, de hecho, no tiene nada de mágico. Nosotros hacemos clic en una área de la pantalla Ah, y ella coge aquel color de la muestra en el punto en que hemos presionado y sí. encuentra los colores parecidos a su alrededor, Ah. ¿vale? Parecidos, pero no solo ese color, sino también unos colores que se alejan levemente de esa tonalidad. Te enseño un poco más. Vale. Entonces, deseleccionamos la selección con control D y cambiamos la opción tolerancia. ¿Te parece? Así pues, si la bajamos, tipo 10, verás que la área seleccionada es mucho más pequeña. Ah. Mientras que si la hacemos más grande, el área seleccionada será más grande. ¿Y cómo hacemos para saber qué valor he seleccionado? Bueno, Photoshop nos propone en principio un valor de 32, ¿vale? Ah, Que es un valor medio, decimos. Podemos empezar a hacer clic y según la naturaleza de tu imagen podrás ver qué es mejor hacer y qué no. Vale. Pero no pienses que tienes que hacer un clic y ya está. En realidad puedes hacer más de uno y las herramientas de selección se combinan entre sí. ujú. Pero en este caso, ¿qué estamos intentando hacer con el agua? Estamos intentando aislar a una saltadora del fondo. Ah, Tan solo queremos coger a ella ok. o solo al agua. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos una forma más o menos geométrica porque eran las ruedas de la moto y por eso hemos utilizado la selección circular. En este momento en el que no hay una forma geométrica tan fuerte, podemos en cambio utilizar otra propiedad que es la del color de la parte a seleccionar y podemos utilizarla como ayuda para realizar la selección. Entonces, tolerancia 32. Hacemos el primer clic y ves que gran parte de la imagen está seleccionada. ¿Qué hago? En lugar de ir siempre haciendo selecciones ex novo, que se sustituyen a las antecedentes, puedo decirle a Photoshop que añada, ¿ves?, a la selección que ya existe, la que haré en un segundo momento. Por tanto, añadir a selección, ¿ves? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Ves todas estas manchas coloreadas? Sí. De hecho, están aisladas. ¿Ves? Así que Photoshop cada vez añade una más. Hay una manera para hacer selecciones cromáticas del mismo tipo, aunque no estén todas en el mismo lugar. Hmm. Pues yo podría seleccionar todas las manchitas azules que hay, eliminando esta opción, la llamada contiguo. Los contiguos son colores parecidos que están cercanos. Los no contiguos son colores parecidos que se encuentran donde quiera que sea en la imagen. Bien, si yo selecciono esta área, ahora, ¿ves? Todos los colores parecidos desaparecerán. ¿Ves? Como te decía, podemos utilizar esta herramienta en combinación con otra. Por ejemplo, activamos la selección elíptica. Ponemos la opción añadir a selección. Aquí arriba, ¿ves? De manera que no se va a sustituir a la selección de antes. Y hacemos un círculo aquí. ¿Ves? De esta manera, Photoshop adjunta a la selección. Así es más simple. De hecho, estas zonas son muy sencillas porque ya hemos seleccionado la parte más difícil, que es el color del borde de la saltadora. Y aquí estamos. Te anticipo que en las próximas lecciones veremos la herramienta perfeccionar borde, porque la fase siguiente a la selección es la de refinar, es decir, perfeccionar. Ujú. Por ahora nos contentamos con una selección tosca. ¿Recuerdas que te hablé de las capas de ajuste? Sí. Ahora te había dicho que son herramientas muy potentes, ¿vale? Ahora te enseño por qué. ¿Estás listo? Bien, nosotros queremos hacer un ajuste, solo por ejemplo del agua. Queremos cambiar algo, por ejemplo, queremos cambiar el color o la tonalidad. Vale. Entonces vamos a utilizar una capa de ajuste.
Bien, cogemos, por ejemplo, tono, saturación, que luego examinaremos más detalladamente en las próximas lecciones. Mira lo que hago ahora. Mira lo que hago ahora. Por ejemplo, puedo decidir cambiar el color del agua, Ujú. pero solo sobre el agua. Sí. ¿Qué ha pasado? Mira, esto es mi nivel de ajuste, que solo ha intervenido en la parte seleccionada. Ujú. ¿Ves? Esta cosa de aquí, que se le llama máscara de capa, es esa famosa cinta adhesiva que ponemos cuando pintamos las paredes de casa para no ensuciarlas. De este modo hemos aislado a la saltadora que hemos dejado con sus colores originales y luego hemos aplicado el ajuste solo sobre el color que está en el fondo, detrás. ¿Está todo claro? Sí. Bien, entonces esto puedes hacerlo solo con las capas de ajuste. Vale. Vale, pero cancelamos. Volvemos a nuestra saltadora y decidimos realizar, por ejemplo, un simple desenfoque del fondo. Ok, pues hacemos filtro, desenfocar y damos justo un desenfoque muy... vale. Aquí está. Bien, este desenfoque tan fuerte, de hecho, va a generar un efecto que es poco realista, pero es más gráfico quizás, ¿no? No, pero es bonito y de hecho se me van ocurriendo unas ideas. ¿Sí? Sí. Ahora te enseño en qué vamos a convertir esta imagen. Bien. Bien. En tu opinión, ¿qué podríamos hacer con esta imagen? Yo digo que esta me parece la portada de una revista. Anda, entonces inventemos este periódico, quizás de saltos. Estoy en ello. Todos saltos. ¿Te gusta? ¿No? ¿Mm? No. Bueno, lo utilizamos igualmente, no es que... Lo importante es comprender cómo funciona la herramienta texto. Lo encontramos aquí. ¿Ves esta T que está por texto? Ujú. Cuando yo selecciono la herramienta, ves que tenemos una serie de ajustes. Primera cosa, tenemos la familia de fuentes, ¿vale? Este menú nos hace ver a todos las fuentes que existen en nuestro sistema. Claramente, las fuentes se pueden integrar en el sistema operativo. Hay varias disponibles gratuitamente en Internet o para exigencias profesionales. Se pueden también comprar en librerías de fuentes. Vale. Para nuestro periódico yo utilizaría igual esta, el Impact, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona? Este es el tamaño, ¿lo ves? Podemos especificarlo. Ujú. Así que tenemos la familia de fuentes, el tamaño y el color. Vale, cambiemos el color. Así que está el Blanco. habitual, configurar color, un buen color Sí. blanco. Ahora hay un texto bastante pequeño. Hago clic y escribimos el título. Ujú. Bien, todos saltos. ¿Está bien así? Fantástico, se ve clarísimamente. Un poco pequeño, quizás. Hmm. Entonces, para Sí. cambiar el tamaño de la fuente, debemos acordarnos de seleccionar el texto. Eso se puede hacer de dos maneras. O arrastramos el puntero aquí y Ujú. ves que se selecciona el Para texto, evidenciarlo todo. un poco como en los programas de Word. procesamiento. O también podemos ir a la paleta capas y ocurre algo nuevo. Hay una capa totalmente nueva. Sí, no es una capa de píxeles, sino una capa de texto. Puesto que no se trata de un nivel de píxeles, sino de un nivel vectorial, siempre podemos modificar el tamaño de nuestra gráfica. Vale. Pues te decía, para seleccionar es suficiente hacer doble clic Ah. sobre la capa. Entonces puedes arrastrar con el ratón en el texto o pasar a la capa que te interesa y hacer un doble clic. Cuidado que en este caso el nombre de la capa está asociado automáticamente al texto que estamos escribiendo. Ujú. Entonces, en el caso de que tengamos más capas de texto, es muy cómodo porque ya encontramos lo que nos interesa. De todos modos, debemos ampliarlo. Entonces, ¿tú qué aconsejas? Yo diría que 36. ¿36? Pero sabes que eres demasiado optimista. 36 todavía es poco. Intentemos... ¿probamos 85? ¿Qué dices? Sí. Sí. Puede ir bien, ¿no? Entonces mira lo que ocurre. Cuando me pongo con el ratón en correspondencia con el texto, entonces el puntero del ratón se vuelve este símbolo, Sí. que representa el hecho de que si yo hago clic, puedo modificar el texto, pero si yo me pongo en el exterior, ya ves que el puntero del ratón se transforma en la herramienta mover de modo automático. Así puedo recolocar el texto también en este mismo momento.
Ujú. Y entonces igual decido hacerlo aún un poco más grande. 90. El texto ya está seleccionado y voy aquí a la T, porque quiero empezar mejor con una mayúscula. Ujú. ¿Mejor así? Pero también la otra. ¿También la otra? No. 85. 85. 85, volvemos atrás. Entonces seleccionamos todo y volvemos a 85. Mejor. Vale, vale. Me ha gustado tu consejo de poner en mayúsculas también saltos. Gracias. De verdad, como siempre, tomo en consideración todo lo que tú dices. Gracias. Bien, alineamos. Eres simpático, ¿sabes? Eh, Tú no me invitaste con tus amigos y entonces voy a vengarme de Te he esto. invitado esta noche, anda. Sí, sí, pero después. Quiero enseñarte un par de cosas. Vale. Hmm. Primeramente, quizás aquí podemos poner un subtítulo, ¿vale? Sí. Entonces salimos de la capa y ponemos una más. Entonces escribimos siempre Impact, pero más pequeño, color rojo. Y escribimos Yo no soy deportista, que se escribe Los campeones de 2008. ¿Te gusta? Todos los campeones, no, los campeones de 2008. Y luego vamos aparte, los campeones de 2008. Sí. Aquí también debemos ampliar un poco. Luego seleccionamos, ampliamos un poco. Ups, a ver, quizás nos hemos pasado. 36, Sí. 40, ¿Por qué no 41? 42 ya. Ahora, vale, ahora te quiero enseñar cómo podemos añadir unos pequeños efectos al texto, ¿vale? O sea, Existe una función que tenemos por ahí muy útil que se llama estilo de capa, que nos permite aplicar, digamos, unas sombras, añadir unos efectos de chaflán y de relieve a todas nuestras capas, ya sean de píxeles o de gráfica vectorial. Antes de enseñarte esto, vamos a hacer un poco de espacio, ¿vale? Entonces, movemos la imagen a la izquierda de manera que tengamos espacio para ver. Luego vamos a nuestras capas, vamos al título ya seleccionado, aplicamos el estilo de capa. Tienes varios, yo te enseño uno, así, de manera aleatoria. Luego tú también puedes entretenerte. Resplandor exterior. Aquí está. Este es el cuadro de diálogo que contiene todos los estilos de capa. Nosotros hemos elegido este, pero también podemos movernos en el interior de los demás. pero me parece algo complicado. De hecho, es muy simple. Lo importante es focalizar la atención sobre lo que realmente nos interesa. Por lo que atañe al resplandor exterior, ahora muevo un poco por aquí para ver las dos cosas juntas, nos interesa que sobresalga, ¿ves? Este resplandor desde detrás del texto. ¿Ves? Ah, sí. Pues cuanto más muevo este cursor en concomitancia con este otro, tanto más se modificará la consistencia y la extensión de este resplandor. Ujú. Entre otras, también puedes modificar el color de este resplandor si quieres. Podemos poner un color verde, ¿te parece? Y así tenemos un efecto aplicado. ¿Ves? Nuestra capa de texto tiene aplicado un efecto, en este caso el resplandor exterior. Incluso en este caso los efectos pueden apagarse o volverse a encender, de forma individual o bien, si hay más de uno, todos juntos. Hmm. Aquí está. Por supuesto, puedes entretenerte según el contenido de tu texto o también aplicando efectos de relieve, de bisel. Ponemos un ejemplo. Volvamos a los campeones de 2008 y aplicamos otro efecto que podría ser, yo qué sé, un efecto de relieve. Aquí. Mira qué le ocurre al texto. Se ha vuelto un poco tridimensional. Aquí también, jugando con estos dos cursores, ¿ves? Ujú. Puedes también cambiar el color con y sin. ¿Te gusta?
No, ya he entendido. No, Anda. estoy de broma. No, es bonito, es interesante, de verdad. Vale. Bien, entonces recapitulemos un poco, porque en esta lección de verdad hemos visto muchas cosas. Pues hemos introducido las capas en Photoshop. Hemos visto cuál es la estructura de las capas y la capa de ajuste de curvas para poder eliminar una dominante de color en la imagen de la regata. Ujú, Hemos visto cómo capas han sido útiles para realizar unos retoques en la imagen ujú, y luego hemos pasado a hacer unas verdaderas selecciones. Selecciones ujú. circulares. Hemos hecho girar las Las ruedas de la ruedas. moto con el desenfoque radial y hemos utilizado el pincel de historia para hacer un retoque de solo algunas partes de la imagen. Hemos reproducido el efecto de barrido y allí también hemos utilizado el pincel de historia. Después te enseñé cómo utilizar la varita mágica para hacer una selección y a través de un desenfoque muy fuerte hemos proporcionado un efecto gráfico a la imagen. Hemos visto cómo funciona el texto en Photoshop, por lo menos lo hemos introducido, y hemos visto también cómo aplicar estilos de capa, en este caso al texto, creando efectos de bisel, relieve y resplandor exterior. Pues, ¿qué nos falta por hacer? Esta portada de la revista. Sí. Pero no es que quieres suscribirte a Todos Saltos. Te puede hacer un buen precio. Debería mirar el contenido, ¿sabes? Bueno, tú eres deportista, entonces seguro que te gusta. Tengo una idea. Podríamos crear el contenido para esta revista. Claro. Ah, ¿Empiezas tú? empiezo yo. Ya tienes un traje de buceo, estás listo para saltar al agua. Podemos ver en realidad cómo ha sido compuesta mirando el panel o paleta capas. ¿Vale? Como ves, tenemos 4 de estas capas. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Hay una capa llamada fondo, que es este blanco de aquí, y luego hay estas otras 3, y cada una tiene un elemento, que yo he elegido denominar capa 1, capa 2 y capa 3. Vale. En realidad he cometido un error, porque siempre es una buena regla la de dar un nombre significativo a las capas. Porque estos nombres los asigna Photoshop en el momento que creamos una nueva capa. ¿Cuál es el problema? Igualmente podría ir bien, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que si tú empiezas a trabajar con una imagen tuya y comienzas a realizar una serie de cambios, a introducir unas cuantas capas, Photoshop da un nombre progresivo, capa 1, capa 2, capa 3. Llegará un momento en el que ya no recordarás qué había en cada capa. Tienes razón. Entonces, si por ejemplo estás haciendo una modificación de la vela de un barco, porque estás trabajando sobre la imagen de una regata, conviene que llames vela a esa capa. Así, cuando la buscas, la encuentras enseguida. Entendido. En este caso, podemos simplemente haciendo un clic en la descripción, en el nombre de la capa, podemos llamarla, por ejemplo, verde. Luego este lo llamamos azul cian. Bueno, llamémoslo azul. ¿Y esto qué es? Decimos magenta. Sí. O lila, ¿cómo quieres llamarlo? Lila. Sí, lila. Vale. Entonces, ya tenemos un nombre significativo que nos permite identificar mejor las varias capas. Y eso no es todo. Bueno, en realidad podemos colocarnos en el interior de una capa, es decir, podemos entrar al interior de una capa y trabajar sobre una capa a la vez. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, haciendo clic en la capa que nos interesa, esta se evidencia y así podemos trabajar sobre la capa en la que estamos. ¿Está bien? Pongamos el caso que quisiéramos desplazar el contenido solo de una capa. Podemos empezar por el verde, lo activamos, lo seleccionamos. Ujú. Entonces, podemos utilizar la herramienta mover, ¿vale? La herramienta mover sirve de hecho para desplazar una parte de imagen al interior de un archivo o a través de más archivos, más documentos. Se puede activar desde la paleta de herramientas, el cuadro de herramientas. Y como ves, yo empiezo a desplazar el contenido. Si luego paso a la capa azul, entonces esta será la capa activa y la violeta será esta otra de aquí. Aquí no se ve bien, metámosla aquí. Vale. Pero más niveles de cosas, digamos. Bien. Contenidos distintos entre sí. Ujú. Y veremos cómo la estructura a capas nos permitirá hacer muchas cosas interesantes. Ajustar la imagen de una manera muy potente y realizar verdaderos fotomontajes. Perfecto. Y luego, ya que eres un apasionado de deporte, te enseñaré una serie de ejemplos en los que haremos correcciones y modificaciones de fotos deportivas. Bien. ¿Ok? Yes. ¿Empezamos? Empecemos. Pero ten cuidado de no mojarme, ¿eh? Anda.
Entonces, Anthony, como te decía antes, es posible separar los contenidos de nuestra imagen en varios niveles separados. ¿Vale? Esto nos da la ventaja de poder separar el contenido, ¿vale? Poderlo organizar de manera más eficaz y hacer intervenciones solo sobre una parte de la imagen, ¿vale? Vale. Bueno, a ver un segundo. He abierto este archivo donde vemos la estructura de la que te hablaba antes, ¿vale? Para hacer esto vemos la paleta capas. Aquí la saco fuera, de manera que podamos mirarla. Aunque la imagen parece la imagen de siempre con la que trabajamos, aparte del hecho de que no es fotográfica, sino gráfica, bueno, porque no se realiza a partir de una foto. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien, ¿qué hacemos? Hoy hacemos un montón de cosas. ¿Pero dónde te dejaste las aletas? ¿Las aletas? ¿Por qué? ¿No te gusta cómo voy vestido? No, vas de maravilla, por cierto, pero ¿por qué he visto que...? Pero esto no es un traje de buceo. No. Tienes razón, es un jersey. No, porque tengo un encuentro especial. Ah, después, entiendo, y y te me has he vestido como diabólico, entiendo. Bueno, pero... ¿Qué hacemos hoy? puesto que trataremos de deporte, yo sé que tú eres un gran deportista. Ajá. Así que en esta clase veremos cómo se puede tener un físico como el de Anthony. No, anda ya, tío, ¿qué hacemos? No, no es cierto, no es cierto. Hay cantidad de cosas que tenemos que ver muy importantes. Hablaremos de la estructura de las capas de Photoshop, las capas. Las que en inglés se llaman levels. No, atención, esos son los niveles, Ah. ¿vale? Recuerda, los que hemos visto hasta ahora son los niveles que corresponden a los levels en inglés. Sí, Son los ajustes tonales sobre la imagen. sí. De lo que hablaremos hoy son las capas, que en inglés se les llama layers, Ah. que creo que significa capa, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, exacto, exacto. Y esto significa que en la misma imagen nosotros podemos poner más capas de píxeles, ¿vale? Vale. Imagínalo más o menos como un sándwich, ¿vale? Hmm. En el que podemos meter más... ¿Por qué Photoshop nos enseña estas capas? Él en la visualización empieza por la que está más arriba, ¿vale? Y luego, poco a poco, nos enseña las demás que se superponen. Entonces, se debe de decir que hay varios modos para superponer las capas, Sí. ¿vale? Pero hablaremos solo de la manera normal que está indicada aquí. ¿Ves cuántos? ¿Cuántos hay? Pues cada tipo de método producirá efectos distintos. Pero lo que yo quería enseñarte es que puedes cambiar la opacidad de una capa, hacerla no del todo opaca y ligeramente transparente. ¿Ves? De esta manera, reduciendo la opacidad, empieza a verse lo que está por debajo. Esta es pues una característica de las capas. Vale. Puede ser no opacar 100%. Pero también podemos reorganizar la estructura de las capas en el orden. Podemos entonces, por ejemplo, desplazar el verde abajo. ¿Lo ves? De esta manera la primera será la azul. ¿Vale? Y luego posicionarlo de nuevo de esta manera. Bueno, esta es una introducción teórica también. Creo haber sido bastante De breve, hecho, quería pero preguntarte en la práctica para qué sirve. en la práctica tendremos la posibilidad de coger elementos que procedan de imágenes distintas y combinarlos entre sí. ¿Vale? Pues podríamos